Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron hospedaje, estuve desnudo y ustedes me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, y váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y ustedes no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces estos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tómense. Queridos hermanos, celebramos esta solemnidad, como les dije, de Jesucristo, Rey del universo. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Cristo asciende a lo más alto del cielo y es constituido Señor y soberano de todo el universo. Uno de los núcleos centrales de la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Si ustedes analizan las parábolas de Jesús, todas hablaron del reino de Dios, siempre nos hablaba del reino de Dios, y Jesús decía: el reino de los cielos se parece al sembrador, el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza, y siempre habló del reino de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, ya por su historia, por su cultura, por todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, esperaban también que en algún momento el reino de Dios se manifestara. Y es por eso que la figura de Jesús un poco que creaba una expectativa. Muchos pensaban que en cualquier momento el reino de Dios se iba a manifestar. Y es que los judíos pensaban pues de que el reino de Dios iba a ser solo para los judíos. Pero sin embargo en el Evangelio dice que cuando Cristo venga en su gloria, al final de los tiempos, dice, juzgará a todas las naciones, no solo a los judíos, a todas las naciones serán juzgadas y estarán delante de Él. ¿Cómo funciona este reino de Dios? En una oportunidad Pilato le pregunta a Jesús: ¿con que tú eres rey? ¿Y qué responde Jesús? Sí, pero mi reino no es de este mundo, dice. Porque los reyes de este mundo funcionan diferente. Los reyes de este mundo imponen la soberanía,
En el reino de Dios no se impone la soberanía, sino que se respeta la libertad. A veces nos hemos preguntado, ¿por qué Dios no es un Dios intervencionista? Y hay gente que se resiente, dice, le dije, le pedí y no pasó nada. ¿Por qué Dios no hace algo para que desaparezca la injusticia y la maldad en el mundo? Y hay personas que esperarían que Dios fuera un poquito más intervencionista, que se meta en la historia, ¿verdad? Y saben que encontramos a un Dios, si bien es cierto, no es pasivo, pero sin embargo es un Dios que respeta el libre albedrío de las personas. No es pues de que Dios va a hacer lo que te toca hacer a ti. Recuerdo hace algún tiempo, estaba confesando y viene un muchacho y me dice, padre, el diablo me ha hecho pecar. ¿Qué? Entonces le digo, ya, sal, que pase el diablo. Es que, ¿saben qué pasa? Cuando nosotros queremos dejar de lado nuestra responsabilidad y buscamos culpables, es así. Quieren echarle la culpa al diablo, quieren echarle la culpa a Dios, pero en realidad saben que cada uno de nosotros es responsable de sus decisiones. Y el reino de Dios funciona también con el libre albedrío. Si Dios o el diablo o no sé qué te hiciera hacer las cosas, entonces tú no serías responsable. ¿Ya? Pero por el hecho de que tenemos libertad, eso nos hace imagen y semejanza de Dios y nos hace grandes, capaces de lo mejor, porque podemos decidir. Y si tú aceptas en tu corazón el reinado de Dios y aceptas a Jesús como tu Señor y como tu Rey, entonces todo lo que dijo Cristo comienza a realizarse en tu vida, comienza a hacerse efectivo, las promesas de Dios, el poder de Dios desciende y la transformación de tu vida también. Hermanos, esta festividad nos invita a varias cosas. En primer lugar, a pensar en que algún día todos seremos juzgados. Algún día todos tendremos que comparecer frente al Tribunal Supremo allá en el reino de los cielos. Y cuando todas las naciones, todas las naciones estén ahí delante de Dios, todos seremos objeto de un juicio. Qué interesante saber en qué consistirá ese juicio. En primer lugar, lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando estemos en la presencia de Dios, va a haber muchas cosas que no van a contar nada. Por ejemplo, la ropa que te pones no interesa. De dónde eres, tampoco interesa. Si tu apellido era compuesto, menos, ¿no? Si eres alto, chino, gordo, flaco, tampoco va a interesar eso. Si te pintas el pelo, tampoco, ¿ya? Delante del Señor, todos, hermanos, vamos a ser hijos todos. Miren qué bonita la primera lectura. Dice, yo en persona iré a buscar a mis ovejas. Y habla de todas las ovejas porque decía a las descarriadas, a las rebeldes, a las gorditas también, a las heridas, a todas dice que las va a reunir y separará entre oveja y oveja, entre macho cabrío y carnero, dice. Separará. A veces nos gustaría que Dios separe, ¿no? Y uno dice y reniega, ¿por qué le tiene que ir bien a este sinvergüenza? Ni viene a la misa y mira. Y nos daría ganas de que Dios, oye, Señor, si cae un rayo, ¿por qué no le cae a él? Pero saben que hay algo que el ser humano no ha logrado resolver. El ser humano ha resuelto muchas cosas. Hemos crecido, hemos evolucionado, hemos superado enfermedades, nos hemos adaptado a climas. Hay gente que vive en las zonas más inhóspitas, más frías, en las zonas más calurosas y en el desierto más terrible. El ser humano se adapta. Pero hay algo que nunca digiere el ser humano. ¿Y saben qué cosa es? La injusticia.
Y a veces pues sentimos, esto no es justo, y nos enardece. ¿Saben que Dios es justo? Y en el momento del juicio universal, Dios separará. Porque Él distingue entre oveja y oveja. Distingue entre oveja y oveja. ¿Alguna vez les ha tocado estar cerca de un rebaño? Es terrible. Todas son blancas y todas dicen me. Y uno dice, ¿pero cuál es cuál? No, y uno dice, ¿pero cómo es capaz? Solo el pastor, hermanos, es capaz de distinguir y sabe cuál es esta. Es sorprendente. Yo he encontrado personas que hasta nombre le ponen a sus ovejas y las tratan con un cariño y saben hasta su carácter y su manera de ser. Miren que el Señor dice que Él sí sabe distinguir. Y sabe distinguir ¿por qué? Porque Él nos conoce y sabe quiénes somos. Y entonces, en el debido momento, tú que pensabas que Dios no mira, que Dios se olvida, no es verdad. Y algo que a nosotros nos diferencia, hermanos, ¿saben qué cosa es? Que nosotros los cristianos tenemos esperanza. Porque si no tuviéramos fe y esperanza, y no tendríamos la certeza de que algún día hay un Dios que juzgará, de que Dios no se olvidará, entonces nuestra vida caería, ¿saben en qué? En la desesperación. No sé si se han dado cuenta, la frase que acompaña esta preparación de la venida del Papa, ¿cuál es? Solo sabían ellos, parece. ¿Cómo es? Unidos por la esperanza. No sé si se han dado cuenta que cuando hay esperanza, sacamos lo mejor de nosotros. Pero cuando el hombre pierde la esperanza, saca lo peor de sí. ¿Por qué? Porque cuando hay esperanza, tenemos ilusión, ganas de luchar, pero cuando la perdemos, viene el miedo, la angustia, la agresividad, la desesperación. Por eso que la esperanza nos mantiene unidos, ¿verdad? Así es. Tenemos que estar unidos en la esperanza, pero no solo en una esperanza terrenal, sino en la vida eterna. Algún día todos estaremos ahí. Hoy día les voy a pasar las preguntas del examen del juicio final, ya por si acaso. Hoy el Señor nos ha revelado en su palabra en qué consistirán las preguntas del juicio final. Así que prepárense. Si no quieres salir jalado, preparemos. Miren, según la cultura del pueblo de Israel y según el método de enseñar de Jesús, hermanos, no es que enseñaba muchas cosas, sino Jesús enseñó pocas cosas y las repitió mucho. ¿Ya? Han visto cuando ha hablado del reino de Dios que son 12 o 14 parábolas, creo. Y todas hablaban sobre lo mismo y quería que la gente entienda el reino de Dios. Cuando habló de la realidad de la Eucaristía, Jesús, ¿saben qué cosa? Dijo como 5 o 7 veces, creo que conté una vez, sobre el pan de vida, que tenían que comer su carne y beber su sangre, y insistió, volvió a insistir, reinsistió, repitió, porque quería que sus discípulos entiendan que lo que estaba diciendo había que comprenderlo literalmente. Y ahora, cuando habla del juicio final, Jesús hace lo mismo. ¿Se han dado cuenta cuántas veces repite? Creo que son como 4. Dice, a ver, ¿dónde está la lectura? A ver, dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos sus ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y dice, les dirá a los de la derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre. Vengan ustedes benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer. Porque tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo, me vistieron, en la cárcel o encarcelado y me fueron a ver. Miren, ¿y saben?
en la cárcel, está diciendo. O sea que Cristo también está escondido detrás de un encarcelado. Pero ese encarcelado no era un sinvergüenza. ¿Y por qué Cristo se le ocurrió ir a meterse dentro de esta persona que necesitaba misericordia? Y es que es así. Porque no se trata de quién es Él. No se trata de que yo haga la caridad al que me cae simpático, ¿no? Qué bonito sería, de que yo haga la caridad a quien que me va a aplaudir. No es eso. Y miren, dice que los de la derecha le preguntarán al rey, a Dios, pero ¿cuándo te vimos hambriento? Y otra vez repite, hambriento, sediento, desnudo, forastero, encarcelado, y repite otra vez todo. Y Jesús dice, todas las veces que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y a los de la izquierda ya saben lo que les dice una maldición, y les dice que van a ir al infierno, que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles, y porque tuve hambre y no me dieron de comer. Otra vez repite la misma lista de las obras de misericordia. Repite las 7 obras de misericordia ahí. Y ellos también se preguntarán, ¿pero cuándo te vimos? Todas las veces que no lo hicieron con uno de estos, conmigo lo dejaron de ser. Y es que ¿saben qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa hace la identidad del cristiano? ¿En qué consiste esta identidad? ¿Qué cosa es la identidad? Lo que nos distingue, ¿no? ¿Verdad? Lo que nos distingue de uno de otro, lo que hace que yo sea esto y no sea otra cosa. Eso es la identidad. Y miren que Cristo nos ha dicho que la identidad del cristiano está en la caridad fraterna, en la misericordia. Entonces, no se trata solo de golpearse el pecho, no se trata solo de rezar mucho. Se trata de que toda tu fe y tu unión con Dios tiene que traducirse también ¿en qué? En caridad fraterna. Y sobre todo, por eso que el Papa Francisco decía algo interesante, no se trata solo de dar, se trata de mirar a los ojos al pobre, porque tienes que descubrir en el pobre, no al pobrecito al que hay que darle cosas, sino que tienes que descubrir al Cristo, la carne del Cristo sufriendo. Ahí, en el hermano que te necesita. Por eso, hermanos, la caridad no es tan fácil, no es solo asistencialismo. Por eso el Papa Francisco dijo, la iglesia no puede ser una ONG piadosa. No. La caridad cristiana es otra cosa. Porque yo doy por el sentido de la gratitud, porque primero Dios fue misericordioso conmigo. Y es por eso que yo comparto la misericordia que Dios tuvo conmigo. Y soy caritativo. Por eso, hermanos, preparemos. Seremos juzgados por el amor. ¿Ya? Seremos juzgados por el amor. Ese será el examen del juicio final. Por eso analicémonos. Si bien es cierto, los pecados debemos desterrarlos de nuestra vida, pero lo que sí tiene que compensar y equilibrar nuestra vida siempre debe ser el amor. Pidámosle al Señor, hermanos, de que nos dé una caridad exquisita, que realmente cuando hagamos una caridad la hagamos con amor, con misericordia por nuestros hermanos que necesitan. Amén. Nos ponemos aquí.